Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liz Bobadilla y mi compañero es Alejandro Fonseca. Nosotros vamos a hablarles sobre el ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico es una ruta metabólica cíclica de 8 reacciones enzimáticas, en las que se oxidan fragmentos de 2C, acetilo, hasta CO2 y H2O, con un alto rendimiento energético. Por esta razón, esta ruta se le denomina turbina metabólica. Se produce totalmente en el interior mitocondrial. A continuación, mi compañera les explicará sobre las fechas en las cuales se creó esta. En 1937, el señor Hans Krebs, en la ciudad de Oxford, anunció la existencia del ciclo metabólico. Es por eso que se llama así. Por ejemplo, las reacciones y las enzimas, tenemos el oxacelato que se conceda con el acetil-CoA para formar citrato. En las enzimas sería citrato sintasa. Otro ejemplo también sería el isocitrato, se descarboxila y se oxida hasta llegar al acetoglutarato, que en enzimas se llama como itrato deshidrogenasa. Otro sería la adición de H2O que produce el malato. En las enzimas sería fumarasa. Ok, yo les voy a explicar sobre qué es el balance energético. El balance energético es la energía de las oxidaciones del ciclo que se conserva con eficiencia en las coenzimas reducidas y un GTP, cada vuelta del siglo, según la ecuación estequiométrica. Por ejemplo, un NADH en la mitocondria produce 3 ATPs por 3 ATPs que están en el ciclo, que es igual a 9. Un FADH produce 2 ATPs por 1 ATP en el ciclo, que es igual a 2. Y un GTP, que es análogo, este produce 1 ATP por 1 ATP en el ciclo, que es igual a 1 ATP. Entonces, sumando estos 3 ATPs, da como resultado a 12 ATP. Otro sería el balance energético de la oxidación de una molécula de glucosa, ACO2 y H2O. Degradación de condiciones aerobias. Esto da como resultado a la glicólisis más la descarboxilación oxidativa del piruvato más el ciclo de Krebs, que es igual a la glucosa más 10 NAD más 2 FAD más 2 ADP más 2 PI más 2 GDP, que es igual a 6 CO2 más 10 NADH más 2 FADH más 2 ATPs más 2 GTP. O sea, se desarrollan 3 que son la glicólisis, la descarga oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs. Uno de ellos, que es la glicólisis, es la glucosa, que es 2-piruvato. La descarga oxidativa es 2-piruvato, que es 2-acetil-CoA. Y por último, el ciclo de Krebs, que es 2-acetil-CoA, que es igual a 4CO2. En resumen, la producción se produce de 3 ATP. Perdón, es máxima la ATP. Es 4 ATP más 30 ATP más 4 ATP, igual a 38 ATP. El resultado da glucosa 6O2 más 38 ADP más 38 pi, igual a 6 CO2 más 6 HO más 38 ATP. La regulación del... Yo les voy a explicar sobre la regulación del ciclo ácido tricarboxílico, que son 3 enzimas, que es el citrato sintasa, que está como primera enzima de la ruta, que es un punto muy importante de control y soporta la retroinhibición celular. El segundo es el isocitrato deshidrogenasa, que es estimulada por la baja carga de energía celular, o sea, ADP. Y por último, el acetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo enzimático de estructuras y mecanismos análogos a las que el piruvato deshidrogenasa actúa como idénticas coenzimas y al mismo mecanismo inhibida por NADH y succinil-CoA. Otro sería la velocidad y la oxidación de fragmentos bicarbonados, acetil-CoA. Por el ciclo también se reduce cuando la célula tiene carga energética, es decir, alta concentración de ATP, y cuando hay baja concentración, ausencia de
2. Otras funciones del ciclo del ácido cítrico. El ciclo es una fuente de precursores biosintéticos. Sus metabolitos son importantes, intermediarios, biosintéticos de otros muchos componentes celulares. Por ejemplo, lípidos, glucósidos y nitrogenadas. Están también las que se llaman reacciones anapleróticas, que son los intermediarios del ciclo del ácido cítrico deben ser repuestos. Cuando alguno de ellas haya sido utilizado para la biosíntesis de otros compuestos y así el ciclo podrá continuar. De ello se encargarán las reacciones anapleróticas que reponen los intermediarios del ciclo del ácido cítrico mediante las siguientes reacciones. Debido a que estas reacciones que retiran el metabolismo del ciclo, como los anapleróticos, se encuentran en equilibrio dinámico. La concentración de los intermediarios del ciclo permanecerá constante y este parámetro no debe afectar la velocidad del ciclo. También tenemos el ciclo del ácido glicosílico. Este ciclo convierte en fragmentos 2 carbonos acetil-CoA en hidratos de carbono, en una variación del ciclo del ácido cítrico que tiene lugar de plantas y microorganismos. También mediante su funcionamiento, estos organismos pueden convertir los fragmentos en bicarbonados de acetil-CoA e intermediarios de 4 carbonos, útiles para incorporarse a la glucogénesis y a otras rutas biosintéticas. Este ciclo que le acaba de mencionar mi compañera fue descubierto por Hans Conry y Neil Madsen. La regulación global del catabolismo de carbohidratos tienen las rutas de formación de ATP. Están reguladas de forma coordinada. Las principales rutas catabólicas es la glucólisis, ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, que tienen mecanismos reguladores concentrados que los permiten funcionar conjuntamente de forma económica, controlada para la producción de ATP y precursores biosintéticos. Cuando aumenta el consumo de ATP, aumentan los niveles de ADP. Como consecuencia, se activan la velocidad de la transferencia electrónica, la fosforilación oxidativa, la oxidación del piruvato vía ciclo del AC y la velocidad de la glucólisis. Y por último, cuando al formarse el ATP, disminuyen los niveles de ADP. Esto hace más lenta la fosforilización. O sea, la transferencia de electrones y también la transcurrencia más lentas de las vías metabólicas. Es decir, antes mencionadas, según puede observarse en el esquema adjunto, que son como balance energético de la oxidación de una molécula de la glucosa, ACO2 y H2O, lo que había dicho al principio sobre lo del resumen de la glucosa, que era más 6O2 más 38 ADP más 38 pi, que da igual a 6CO2 más 6H2O más 38 ADP. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.